Amigos, desde el inicio de la historia, lo auténtico ha sido imitado. En la fe, esto no es la excepción. Hoy, incontables grupos aseguran seguir a Cristo. Usan la Biblia, mencionan su nombre y predican salvación. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que su mensaje es realmente el Evangelio de Jesucristo? ¿Es su Jesús el Jesús de la Biblia? Como en la medicina, una receta equivocada no cura, sino que pone en peligro la vida. Lo mismo ocurre con el Evangelio. Hay quienes lo predican con pasión, pero han cambiado su esencia. Hoy analizaremos 5 movimientos que se presentan como cristianos, pero que han modificado el mensaje original. Veremos en qué se han apartado y qué dice la Biblia al respecto. Ahora sí, entremos en el tema. Imagínate esto: un joven llamado Joseph Smith afirma haber recibido una revelación divina, una visita del ángel Moroni, quien le revela la ubicación de unas planchas de oro que contienen la palabra de Dios. Estas, según Smith, corrigen los errores de la Biblia y revelan la verdadera historia del continente americano, presentando a Jesús visitando América después de su resurrección. Amigos, esta es la base del mormonismo. Un Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, que se suma a la Biblia, creando así una nueva escritura que se considera igual de inspirada. Pero, ¿es esto lo que Dios ha establecido? La Biblia es clara: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Deuteronomio 4:2. El mormonismo también enseña que el hombre puede llegar a ser Dios a través de sus propias obras. Sin embargo, la Biblia es contundente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La salvación no se gana con méritos propios, sino que es un regalo de Dios, recibido por fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Añadir obras a la gracia es como querer pagar por un regalo. Les animo a escudriñar las Escrituras, a comparar las enseñanzas del mormonismo con la palabra de Dios. Los testigos de Jehová se presentan con la Biblia en mano, tocando puertas, buscando compartir su mensaje. A simple vista, parecen seguir a Cristo. Sin embargo, al profundizar en sus doctrinas, descubrimos una alteración fundamental: la negación de la Trinidad. Para ellos, Jehová es el único Dios verdadero y Jesús es un ser creado, el arcángel Miguel. Esta enseñanza contradice directamente la Biblia, que declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Jesús mismo afirmó su deidad en múltiples ocasiones, diciendo: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Negar la divinidad de Jesús es negar su sacrificio expiatorio en la cruz. Los testigos de Jehová también rechazan la doctrina del infierno, interpretándolo como un estado de inexistencia. Debemos someter nuestras creencias a la autoridad de la palabra de Dios. En el siglo XIX, un movimiento religioso llamado Adventismo del Séptimo Día captó la atención de miles con una profecía específica: el regreso de Cristo el 22 de octubre de 1844. William Miller, su principal exponente, se basó en interpretaciones de la profecía de Daniel, generando gran expectación. Llegó el día, la gente se reunió, con túnicas blancas, esperando la segunda venida de Cristo. Y no sucedió nada. Este evento, conocido como el Gran Chasco, marcó un punto de inflexión para el movimiento. Mientras algunos abandonaron la fe, otros reinterpretaron la profecía, argumentando que Cristo no había regresado físicamente, sino que había comenzado una obra de juicio en el cielo. El adventismo del séptimo día también se distingue por su énfasis en el sábado como día de reposo, basándose en el cuarto mandamiento. Si bien honrar el día de reposo es importante, la Biblia enseña que la salvación no se basa en la observancia de la ley, sino en la gracia de Dios. Es fundamental recordar que la Biblia nos advierte sobre la fijación de fechas para el regreso de Cristo. Debemos vivir en constante preparación para su venida, sin caer en especulaciones. El catolicismo romano, con su larga historia y millones de seguidores, se presenta como la Iglesia fundada por Cristo. Sin embargo, al examinar sus doctrinas, encontramos elementos que se apartan de la clara enseñanza de la Biblia. Una de las diferencias fundamentales radica en la fuente de la autoridad religiosa. Mientras que la Biblia enseña que la Escritura es la única regla infalible de fe y práctica,
tú Timoteo 3, 16-17, el catolicismo romano coloca la tradición de la Iglesia al mismo nivel que la Biblia. Esto ha dado lugar a dogmas como la veneración de María, la infalibilidad del Papa y la existencia del purgatorio, doctrinas que no tienen fundamento bíblico. La Biblia es clara al afirmar que la salvación se obtiene únicamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2, 8-9. Sin embargo, el catolicismo romano enseña que la salvación se obtiene por la fe y las buenas obras, incluyendo los sacramentos y la participación en la vida de la Iglesia. Esta enseñanza coloca una carga pesada sobre el creyente, una carga que Cristo ya llevó en la cruz. La Virgen María fue una mujer bendecida por Dios, pero no debemos rendirle culto a ella ni a ningún otro intermediario. Nuestra adoración debe ser dirigida únicamente a Dios. El unicitarismo, también conocido como pentecostalismo unicitario, es un movimiento que ha ganado terreno en las últimas décadas. A primera vista, su mensaje puede parecer cristiano, pero al profundizar, encontramos una distorsión fundamental de la doctrina de la Trinidad. Los unicitarios rechazan la doctrina de la Trinidad, afirmando que Dios es uno en esencia y persona. Creen que Jesús es el único Dios verdadero y que el Espíritu Santo no es una persona distinta, sino una manifestación del poder de Dios. Esta negación de la Trinidad contradice directamente las Escrituras, que presentan a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas pero un solo Dios. La Biblia declara: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Juan 5:7. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, pero los tres son uno en esencia y gloria. Negar la Trinidad es negar la naturaleza misma de Dios, tal como se revela en la Biblia. Es crucial que examinemos cuidadosamente las enseñanzas que escuchamos a la luz de la palabra de Dios. La verdad se encuentra en la Biblia, y es nuestro deber escudriñarla con diligencia. Amigos, hemos visto cómo diferentes movimientos religiosos han modificado el Evangelio, presentando versiones distorsionadas de la verdad. Sus palabras pueden sonar correctas, las enseñanzas pueden parecer convincentes y los argumentos pueden estar bien construidos. Pero, ¿qué ocurre cuando el mensaje ha sido alterado desde la raíz? Si la identidad de Dios se transforma, si el Evangelio se adapta a nuevas revelaciones o si la salvación depende de normas creadas por hombres, el resultado ya no es el mismo. A lo largo de la historia, se han levantado grupos que han asegurado poseer la verdad. Han proclamado nuevos libros sagrados, han modificado la Escritura y han reinterpretado el carácter de Cristo. Algunos han convertido la fe en un sistema de reglas, otros han declarado que sin su organización no hay salvación. Cada uno de estos caminos parece llevar al mismo destino, pero al analizar su contenido, se revelan contradicciones con la palabra de Dios. Es imprescindible, amigos, que no nos conformemos con una fe superficial. Escudriñemos las Escrituras, comparemos las enseñanzas con la palabra de Dios y busquemos la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dejó una advertencia clara: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. No hay dos evangelios verdaderos. No importa cuántos milagros afirme hacer un movimiento ni cuán grande sea su comunidad, si el mensaje no es el que Cristo y sus apóstoles predicaron, no proviene de Dios. Recordemos que la verdad no es relativa, sino absoluta. Y la verdad se encuentra en Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida.